La violencia está instaurada en el país. Cientos de personas han muerto o resultado heridas por las bandas delictivas que se disputan el territorio del narcotráfico, en las cárceles y en las calles. Los atentados se incrementaron por el traslado de algunos reos y varias explosiones se dieron en gasolineras y unidades de policías o patrulleros, donde murieron oficiales. Entre enero y noviembre de este año, más de 60 policías han muerto en servicio activo. Aquí se desata un nuevo debate sobre los derechos humanos que cobijan a los policías cuando ellos son los garantes del Estado. Aquí te lo explico. Partamos por tener clara la definición de los derechos humanos. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Es decir, no hay ninguna persona que pueda quedar excluida. El encargado de garantizar estos derechos es el Estado, en su conjunto, instituciones y funcionarios. Obviamente, policías y militares en su ejercicio diario son los responsables de defender los derechos humanos. Su papel es mucho más elevado porque representan el poder del Estado. Están en la obligación como garantes. Pero esto no quiere decir bajo ningún concepto que no tienen derechos. Los policías fallecidos en las explosiones en Guayaquil o los militares que perdieron la vida en las explosiones en el 2018 en Mataje fueron víctimas y atentaron obviamente contra su vida. Ahí el Estado también tiene responsabilidades sobre sus derechos. El derecho internacional al que Ecuador está suscrito establece que el Estado debe prevenir las violaciones y si se cometen por un ciudadano particular o por agentes, debe investigar, sancionar y reparar a las víctimas, a todos por igual. El abogado en derechos humanos Juan Pablo Albán nos explica estos deberes. Es el Estado el que tiene que respetar los derechos, es decir, abstenerse de invadir esferas privadas y violentarlos. Es el Estado el que tiene que garantizar los derechos, es decir, el que tiene que adoptar acciones para asegurar el pleno ejercicio de los derechos. Es el Estado el que tiene que conceder los derechos a todos y no discriminar en el acceso a los derechos. Es el Estado el que debe adoptar medidas económicas, administrativas, legales, para garantizar que los derechos estén reconocidos en el ordenamiento interno y que los derechos sean efectivos. El Estado es responsable de todos los ciudadanos, de las personas privadas de libertad porque viven un castigo por un delito que se pudo prevenir, pero bajo ningún concepto su derecho puede estar por sobre el de otra persona. Entonces nos preguntamos, ¿cómo el Estado debe cuidar los derechos de las personas que cuidan nuestros derechos? También tiene responsabilidades de asegurar el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos. En este caso, no les toca a los defensores de derechos humanos o a los ciudadanos de a pie ocuparse de ir a defender a la policía en el sentido de asegurar que esto no les pase. Es el Estado el que debería darles equipamiento apropiado, el que debería darles formación adecuada, el que debería hacer procesos de depuración en sus filas para sacar los malos elementos que han estado involucrados en actividades delictivas. Es el Estado el que debería, una vez que se produce uno de estos hechos, que es un delito, sin duda es un delito, unas lesiones o una muerte ocasionadas por actos de la delincuencia, tiene que ser investigada. ¿Por quién? Por la Fiscalía. Y tiene que ser sancionada. ¿Por quién? Por el aparato de justicia. Y obviamente estos miembros de la fuerza pública, por ser servidores públicos y haber sufrido estos daños, mientras cumplían su función, en cumplimiento de su deber, tienen que ser reparados. ¿Por quién? Por el Estado. La policía debe ejercer su papel para mantener la paz y buscar que no se violen los derechos humanos, luchar contra quienes actúan por fuera de la ley y sin duda también tienen que estar protegidos por el Estado.